Hay un momento específico en el que la atmósfera cambia. El aire se vuelve denso y las emociones comienzan a manipularse con precisión quirúrgica. No es casualidad. Lo que parece una llamada espiritual cargada de urgencia y verdad es, en la práctica, un mecanismo repetido durante décadas, refinado para provocar una respuesta predecible. A lo largo de esta historia notarás cómo cada detalle, desde la música hasta el silencio, desde la iluminación hasta las palabras elegidas, empuja a la gente común a tomar decisiones que creen libres, pero que han sido cuidadosamente inducidas. Y lo más inquietante, casi nadie se da cuenta de esto mientras sucede. Todo comienza con comodidad. La llegada es acogedora, el ambiente transmite seguridad, las interacciones son familiares. Hay café, conversaciones informales, sonrisas y una clara sensación de pertenencia. Esta primera etapa no es neutral, prepara el terreno emocional. Cuando alguien se siente seguro y aceptado, sus defensas caen, la mente se relaja, la atención se abre. Y este estado es esencial para todo lo que vendrá después, aunque rara vez se reconozca como parte del proceso. La experiencia colectiva se intensifica con música que crea unidad emocional. Voces al unísono, ojos cerrados, cuerpos en suave movimiento. La atmósfera no es meramente espiritual, es sensorial. El sonido envuelve, la repetición calma, el ritmo guía. Las emociones comienzan a aflorar sin que nadie sepa exactamente por qué. Muchos lo llaman presencia divina, pero lo que se activa allí son respuestas humanas básicas a estímulos cuidadosamente orquestados. Al comenzar el discurso principal, rara vez genera una confrontación inmediata. Primero surge la identificación, historias personales, humor mordaz, vulnerabilidades compartidas. La autoridad no se impone por la fuerza, sino por la proximidad. Gradualmente, el mensaje se profundiza, abordando defectos, miedos, deseos y culpas. El público ya está emocionalmente abierto cuando el discurso empieza a bajar el ritmo, creando expectación. Algo está a punto de suceder, aunque nadie lo diga explícitamente. Es en este punto que la escena se ajusta casi imperceptiblemente. Las luces se atenúan, la música regresa con un tono más tenue y el silencio cobra peso. El ritmo cambia, el cuerpo lo percibe antes que la mente. Hay una promesa implícita en el aire. Algo importante está a punto de revelarse, y quienes estén atentos notarán que nada de esto ocurre por improvisación. Cada paso ha sido ensayado para conducir exactamente a donde uno desea llegar. La petición empieza con algo pequeño, un gesto simple, casi invisible. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, la seguridad de que nadie los observa. El tono transmite intimidad, como si se tratara de un diálogo directo entre tú y algo más grande. La propuesta parece segura porque exige poco. Levantar la mano unos segundos no parece un compromiso serio. Precisamente por eso funciona tan bien. En ese momento, la mente entra en conflicto. Los pensamientos chocan. Dudas personales, recuerdos, viejos miedos, comparaciones silenciosas con quienes nos rodean. La pregunta no es solo espiritual, sino también social. ¿Qué significa no reaccionar? ¿Qué significa reaccionar? Incluso físicamente aislado. El individuo está atrapado en un contexto colectivo que ejerce presión sin necesidad de hablar. El refuerzo llega rápidamente. Alguien afirma haber visto el gesto. Hay reconocimiento, validación, aprobación pública disfrazada de cariño personal. Esto crea un vínculo inmediato. El cuerpo ya ha dado un paso, por pequeño que sea, y el cerebro tiende a justificar las decisiones tomadas, incluso cuando no está seguro de ellas. Retroceder empieza a parecer más difícil que avanzar. Entonces la invitación se expande. Una señal discreta ya no basta. Ahora es necesario moverse, abandonar el lugar, cruzar un espacio visible. La narrativa apela a la valentía, al sacrificio, al mérito. Se hacen comparaciones, se despiertan las conciencias y la urgencia crece. Permanecer sentado empieza a cargar con una carga emocional difícil de soportar.
A medida que los primeros avanzan, el resto del grupo siente el impacto. La escena cobra fuerza visual, la música sube ligeramente de volumen, el silencio se rompe con palabras de aliento. Es aquí donde la decisión deja de ser individual y se vuelve colectiva. Y antes de que la persona tenga tiempo de organizar sus sentimientos, ya está de pie, caminando, intentando comprender si lo que siente es convicción o solo alivio por finalmente ceder. Si esta dinámica ha sido parte de tu historia, escribe la siguiente frase en los comentarios: ya he pasado por eso. Al llegar al frente, la sensación no es de llegada, sino de exposición. El espacio que antes parecía simbólico ahora es concreto. La gente observa, incluso cuando dicen no estar mirando. Hay manos extendidas, palabras suaves, miradas llenas de expectación. Todo el entorno comunica que algo importante está sucediendo, no solo para quienes fueron al frente, sino para todos los que observan. Esta decisión ahora forma parte de una narrativa más amplia, compartida y validada como grupo. La música continúa, repetitiva, cautivadora, casi hipnótica. No hay prisa, pero tampoco pausa. El tiempo parece suspendido. El discurso cambia de tono. Ya no se trata solo de aceptar algo nuevo, sino de corregir algo incorrecto. Problemas personales, defectos morales, dolores íntimos, se mencionan con la suficiente amplitud como para encajar en cualquier vida. Es imposible no identificarse con al menos una de estas descripciones. En esta etapa, la experiencia emocional alcanza su punto máximo. El cuerpo responde antes que la razón. Se escuchan llantos, temblores y una sensación de pesadez que se libera. Para muchos, esto se interpreta como una profunda transformación. Pocos se dan cuenta de que se pueden inducir estados emocionales intensos cuando se combinan los estímulos adecuados de la manera correcta. Y aún es más raro que alguien se pregunte por qué este encuentro divino requiere tantas condiciones específicas para ocurrir. La figura de autoridad que lidera el momento se posiciona como mediadora entre el individuo y algo superior. Las palabras elegidas refuerzan la dependencia: escuchar, repetir, acordar. El grupo responde unido, al unísono. La repetición crea pertenencia, pero también diluye cualquier resistencia interna. La persona no solo dice algo, confirma públicamente que esa experiencia ahora define quién es. Y entonces llega la promesa. Algo ha cambiado, algo se ha resuelto, se ha establecido un hito. Aunque no haya sucedido nada concreto, hay una declaración oficial de transformación. Esto genera un alivio inmediato, pero también crea una expectativa silenciosa. Si la vida no cambia, el problema no estará en el método, estará en la persona. Y esta semilla comienza a germinar incluso antes de que termine el momento. A medida que la intensidad disminuye, el entorno se reorganiza rápidamente. La atención se dispersa, las interacciones se fragmentan y lo que parecía central empieza a ser operativo. Algunas personas reciben atención prolongada, otras son guiadas con suavidad al siguiente paso. Todo sucede con discreta eficiencia. Después de todo, el evento debe continuar. Hay otro momento, otra agenda, otro público esperando. En este punto ocurre algo curioso. Quienes han pasado por una experiencia profunda empiezan a preguntarse si se sintieron suficientes. La comparación es inevitable. La otra persona lloró más. La otra persona parece más convencida. La otra persona recibió más atención. Silenciosamente surge la duda. ¿Fue real o debería haber sido más intenso? Esta inseguridad no se verbaliza, pero se instala fácilmente. También existe un recuento invisible. Las decisiones se registran, las cifras se anotan, los resultados se celebran internamente. Poco importa si las motivaciones fueron confusas, emocionales o momentáneas. Lo que queda son los datos. Alguien más respondió. Esta lógica transforma las complejas experiencias humanas en estadísticas simples, fáciles de presentar y difíciles de cuestionar.
Para quienes regresan a su lugar de origen, la sensación es ambigua. Hay alivio, pero también presión. Se espera un cambio inmediato, un comportamiento ejemplar y un entusiasmo renovado. Si esto no sucede, la explicación ya está lista. Falta de compromiso, falta de sinceridad, algo interno faltaba. El sistema nunca falla, simplemente transfiere la responsabilidad a quienes participaron. Y quizás lo más inquietante es darse cuenta de que todo esto solo funciona porque parece natural, porque resulta familiar, porque se ha repetido tantas veces que ha dejado de sonar extraño. Pero si ese mismo guión se aplicara fuera de ese contexto, con otras palabras y en un entorno diferente, ¿seguiría pareciendo una elección libre? Esta pregunta suele surgir demasiado tarde, cuando el efecto ya ha pasado, pero la duda persiste. Con el paso de los días, la experiencia empieza a perder su claridad. La intensidad de ese momento no se sostiene en la rutina habitual. Las emociones vuelven a la normalidad. Los conflictos reaparecen. Los hábitos difíciles persisten. Es en este punto que la promesa hecha adquiere una nueva dimensión. Necesita reafirmarse constantemente para seguir vigente. Lo que se presentó como un hito definitivo empieza a requerir mantenimiento. Entonces surge un discurso complementario, casi siempre implícito. Si algo no ha cambiado, es porque algo se hizo de forma incompleta. La responsabilidad cambia silenciosamente. No se cuestionan el método, el entorno ni la presión emocional. Lo que se cuestiona es la sinceridad individual. La duda deja de ser ¿funciona esto? Y se convierte en ¿qué me pasa? Este ciclo crea un estado permanente de vigilancia interna. Pensamientos, deseos y emociones se analizan como indicadores espirituales. Cualquier fracaso se convierte en una señal de alerta. Cualquier desliz parece confirmar que la transformación prometida quizá nunca se haya producido. Irónicamente, esto devuelve a la persona al mismo lugar del que intentó escapar, la necesidad de demostrar, una vez más, que esta vez es real. En muchos casos, el regreso no se produce por convicción, sino por miedo. Miedo a haberse equivocado. Miedo a haber perdido algo invisible. Miedo a que la ausencia de ese sentimiento intenso signifique rechazo, abandono o fracaso personal. La solución que se presenta siempre es la misma: repetir el gesto, reafirmar la decisión, revivir el ritual. Y cuanto más se repite este ciclo, más difícil se vuelve imaginar una alternativa, porque, en algún momento, la persona ya no sabe si busca sentido, pertenencia o simplemente el alivio momentáneo de sentirse al día con algo que nunca logra del todo. La duda en sí misma no sería un problema, pero aquí se trata como una falla moral. Cuestionar se convierte en sinónimo de debilidad. La vacilación se percibe como resistencia. Incluso la curiosidad interior comienza a reprimirse, porque pensar demasiado puede interpretarse como falta de fe. Así, el conflicto deja de ser externo y se arraiga en la persona. Este tipo de estructura enseña algo muy específico. Las emociones positivas confirman que vas por buen camino, las negativas, que te has desviado. No hay lugar para la variación humana, la fatiga ni la ambivalencia. Todo debe tener un significado espiritual inmediato. Y cuando todo significa algo, cualquier cosa puede usarse en tu contra. La culpa se convierte en una herramienta silenciosa, pero sumamente efectiva. No necesita ser impuesta desde afuera, pues empieza a operar por sí sola. La persona se corrige, se exige más, se automonitorea. El sistema ya no necesita intervenir con la misma intensidad, pues se ha internalizado. La presión ahora proviene de dentro, disfrazada de responsabilidad personal. Y quizás el aspecto más sutil es este: incluso cuando alguien empieza a darse cuenta de que algo no encaja, existe una enorme barrera emocional para admitirlo. Al fin y al cabo, reconocer el problema significa admitir que se tomaron decisiones importantes bajo influencia. Y eso es incómodo. Es más fácil pensar que el error fue individual que cuestionar todo el proceso.
Es en este punto que muchos empiezan a retirarse en silencio, no por rebeldía, sino por agotamiento. Algo ya no tiene sentido, pero aún no hay palabras para explicar por qué. La sensación no es de liberación inmediata, sino de confusión. Y esta confusión, contrariamente a lo que se ha enseñado, puede ser la primera señal de lucidez. Con el paso del tiempo, los recuerdos empiezan a revisitarse desde una perspectiva diferente. Lo que antes parecía un momento aislado empieza a revelar patrones. Las mismas frases, los mismos gestos, las mismas canciones, repetidas en diferentes contextos, con diferentes personas, pero siempre produciendo efectos similares. La sensación de singularidad empieza a resquebrajarse cuando te das cuenta de que la experiencia no fue tan única después de todo. Esta constatación suele ser incómoda. Hay una mezcla de frustración y dolor. Frustración al darse cuenta de que las emociones profundas pueden provocarse artificialmente. Dolor al comprender que se tomaron decisiones importantes en un entorno altamente sesgado. No se trata de negar lo que se sintió, sino de comprender cómo se construyó. Muchos se preguntan por qué parecía tan real. La respuesta rara vez es sencilla, pero está lejos de ser un signo de debilidad o ingenuidad. El cerebro humano es extremadamente sensible al contexto, la repetición, la autoridad y la validación social. Cuando todos estos elementos se alinean, el resultado puede ser abrumador y perfectamente humano. También existe la tardía comprensión de que no todos estaban allí por la misma razón. Algunos buscaban respuestas espirituales, otros buscaban pertenencia, otros eran emocionalmente frágiles, se sentían solos o temerosos. El ritual no distingue entre estas motivaciones, las absorbe todas y ofrece la misma solución, independientemente del problema real. Y quizás lo más difícil es aceptar que cuestionar esto no invalida la experiencia personal, sino que la hace comprensible. Lo vivido no debe descartarse como falso, debe entenderse como inducido. Esta diferencia lo cambia todo, incluso cómo la persona llega a percibir sus propias reacciones emocionales en el futuro. Hay un tipo específico de silencio que acompaña a quienes empiezan a percibir estos mecanismos. No es el silencio de la represión, sino el de la observación cautelosa. La persona empieza a observar desde fuera lo que antes experimentaba desde dentro. Y este distanciamiento revela detalles que antes parecían invisibles. La precisión del tiempo, las pausas calculadas, la previsibilidad de las respuestas. Esto plantea una pregunta incómoda. Si todo esto es tan efectivo, ¿por qué es necesario repetirlo con tanta frecuencia? Si la transformación fuera permanente, ¿por qué tantas reafirmaciones? Esta duda no nace del cinismo, sino de una curiosidad genuina. Y crece precisamente porque no encuentra espacio para ser discutida abiertamente. La ausencia de un diálogo honesto empuja a muchas personas hacia el interior. Los pensamientos se procesan en silencio, la investigación se realiza en secreto, surgen comparaciones. El mundo exterior comienza a ofrecer explicaciones alternativas, no para invalidar la fe, sino para explicar el funcionamiento de la mente humana. Y estas explicaciones, curiosamente, tienen sentido. Al comprender estos mecanismos, algo cambia. La persona se da cuenta de que no era débil, rebelde ni resistente, era humana, respondía a estímulos humanos en un entorno diseñado para provocar precisamente esa respuesta. Esta comprensión no brinda respuestas inmediatas, pero ofrece algo excepcional, alivio sin culpa, y cuando llega ese alivio, también surge una nueva libertad, la libertad de sentir sin interpretarlo todo como una señal, de equivocarse sin imaginar castigos invisibles, de pensar sin miedo, y sobre todo, de reconocer que la propia conciencia puede ser una guía más fiable que cualquier ritual que deba realizarse para funcionar. En algún momento, la percepción deja de ser meramente emocional y se vuelve estructural.
Ya no se trata de experimentos aislados, sino de un modelo que se repite con impresionante precisión. La misma secuencia, el mismo clímax, el mismo desenlace. Independientemente de la ciudad, el liderazgo o el público, el guión permanece intacto. Esto no ocurre por casualidad. La repetición no es señal de una espiritualidad consistente, sino de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Tras una observación más detallada, se hace evidente que el ritual no depende del mensaje específico del día. Se adapta a cualquier tema: culpa, miedo, esperanza, fracaso, nuevos comienzos. Todo sirve de combustible. El contenido puede cambiar, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Esto revela algo importante. El poder no reside en el mensaje en sí, sino en cómo se transmite y cuándo se activa. Esta constatación suele provocar una ruptura interna. Al fin y al cabo, si la respuesta emocional es predecible, puede reproducirse. Y si puede reproducirse, no puede utilizarse como prueba absoluta de la verdad. Este pensamiento es aterrador porque desmantela uno de los pilares más sólidos de este tipo de experiencia: la idea de que sentir intensamente es sinónimo de tener razón. El papel de la autoridad en este proceso también es evidente. No se trata solo de alguien que habla, sino de alguien investido de confianza, legitimidad y poder simbólico. Cuestionar el método empieza a parecer un ataque personal, no un análisis racional. Y esto protege al sistema de las críticas, manteniéndolo en funcionamiento incluso ante la clara evidencia de sus efectos nocivos. Aquí es donde muchos comprenden que el problema nunca fue la falta de compromiso individual, sino el diseño del proceso mismo. Un proceso que confunde emoción con verdad, conformidad con transformación y silencio con madurez. Reconocer esto no es perder algo, sino recuperar la capacidad misma de discernimiento. A medida que la niebla comienza a disiparse, la realidad no se revela de forma explosiva, sino gradual. Se forman pequeñas conexiones. Viejas experiencias adquieren nuevas explicaciones. Sensaciones que antes parecían místicas, ahora cobran sentido a la luz de la psicología, la dinámica de grupo y la influencia social. Nada de lo sentido debe negarse, solo contextualizarse. Este proceso de comprensión suele generar sentimientos encontrados. Hay rabia por no haberlo notado antes, tristeza por el tiempo invertido, vergüenza por haber participado activamente. Pero, sobre todo, hay una especie de profundo alivio. El alivio de darte cuenta de que no había nada roto dentro de ti. El entorno simplemente fue diseñado para provocar respuestas específicas. Con esta claridad viene una nueva responsabilidad: no repetir el mismo ciclo, no usar el miedo, la culpa ni la urgencia para guiar las decisiones de los demás, respetar los límites emocionales, especialmente los de las personas vulnerables. Comprender el sistema es el primer paso para no convertirse en un engranaje. Y quizás la mayor ganancia sea esta: la autonomía emocional, la capacidad de sentir sin sumisión, de reflexionar sin culpa, de elegir sin coerción. Cuando esto sucede, la experiencia deja de ser una prueba para alguien o una entidad invisible y se convierte en una cuestión de integridad personal. Si este contenido te resulta interesante, dale a me gusta, suscríbete para seguir futuras reflexiones y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Esto ayuda a que este tipo de debate continúe y llegue a quienes aún no han podido expresar estas experiencias con palabras. Llegar a este punto no se trata de destruir recuerdos ni desestimar todo lo vivido. Se trata de nombrar las cosas. Las experiencias intensas siguen teniendo impacto simplemente porque entendemos cómo sucedieron. Al contrario, comprenderlas les permite finalmente encontrar su lugar en la historia personal de cada persona, sin el peso de la culpa ni la confusión. Para muchos, este reconocimiento conlleva un sentimiento de traición.
Se depositó confianza en personas, discursos y entornos que prometían atención, pero operaban con control. Este sentimiento es legítimo, no necesita ser reprimido ni espiritualizado. Existe porque algo importante se desestimó sin un consentimiento genuino. También hay dolor por lo que pudo haber sido diferente, por una infancia marcada por el miedo, por una adolescencia que confundió el deseo con el pecado, por decisiones tomadas para evitar castigos invisibles. Reconocer esto no es debilidad, es madurez emocional. Es admitir que nadie debería tener que pasar por esto para encontrar sentido o pertenencia. Al identificar estas prácticas como lo que son, manipulación emocional, presión social, autoridad incuestionable, algo se reorganiza internamente. La persona deja de verse como alguien difícil, débil o problemático y comienza a verse como alguien que responde de forma predecible a estímulos muy bien calculados. Esto lo cambia todo, y quizás el mayor acto de valentía sea permitirse existir fuera de ese guión, sentir sin necesidad de demostrarlo, pensar sin pedir permiso, elegir sin miedo. Cuando eso sucede, la libertad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia concreta, cotidiana y silenciosa. En definitiva, todo se reduce a una pregunta simple pero contundente. Si algo debe prepararse siempre de la misma manera para que funcione, ¿cuánto de eso es verdad y cuánto es técnica? Esta pregunta no necesita una respuesta inmediata, simplemente necesita existir. Porque preguntas como esta abren espacio a la autonomía. El espectáculo solo se sostiene mientras nadie señale lo que ocurre tras bambalinas. Mientras la emoción se confunda con una prueba, mientras la incomodidad se interprete como un fracaso personal. Cuando estos elementos salen a la luz, el escenario pierde su poder, no por el ataque, sino por la comprensión. Hablar de esto no se trata de atacar a la gente sincera ni de ridiculizar a quienes aún encuentran sentido en estos entornos. Se trata de dar voz a quienes se fueron dolidos, confundidos o en silencio. Se trata de decir, lo que sentiste fue real, pero no sucedió como te lo contaron. Al comprender esto, muchas personas descubren que no han perdido nada esencial. Al contrario, han recuperado algo que siempre estuvo ahí, pero que estaba reprimido, su propia capacidad de discernir, sentir y decidir sin miedo. Esto no tiene por qué convertirse en una causa ni en una forma de activismo. Puede ser simplemente un proceso íntimo y honesto. Si esta historia te ayudó a organizar algo en tu interior, entonces ya cumplió su propósito. El pensamiento crítico no le quita sentido a la vida. En muchos casos, es precisamente lo que le devuelve el sentido.